Buenas noches, abrimos ahora nuestro espacio de la entrevista. Hoy muy atentos a todos los que tengan mascota en casa porque vamos a hablar de salud animal y de cómo esta también está conectada con la nuestra, con la humana. También debatiremos sobre los efectos adversos de eliminar la ley que obligaba a que hubiera un veterinario en las explotaciones ganaderas y cómo afecta también a nuestra salud. Estos temas los vamos a comentar con Gonzalo Moreno del Val, presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante. Buenas noches, Gonzalo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido al plató de Información Televisión. Gracias. Lo primero, te voy a comentar un término, One Health. ¿Qué significa? Bueno, One Health es un anglicismo, significa una salud. Lo que nos viene a decir es que la salud humana, la salud animal y la salud medioambiental están conectadas y son interdependientes. Sí. Es decir, un desequilibrio en una de ellas al final nos acabará afectando a las demás. Esto se puede entender más fácilmente con un ejemplo como el de estos últimos años, la sequía que hemos vivido. Al final, por ejemplo, ese desequilibrio medioambiental ha afectado a la fauna silvestre, que ha tenido que moverse más para conseguir esos recursos hídricos. Al moverse ha facilitado la difusión de enfermedades, Claro. algunas que estaban latentes en ese mundo de la fauna silvestre, la transmisión definitiva a animales que están más cercanos a nosotros, a animales domésticos, Sí. y ahí se puede facilitar la transmisión a nosotros, es decir, un desequilibrio medioambiental acaba afectando a las personas. En esto se centra mucho la OMS, que nos está diciendo que las zoonosis, las enfermedades que vienen del mundo animal y se transmiten a las personas, son actualmente el 60% de las enfermedades infecciosas que nos afectan a las personas, y ese porcentaje aumenta aún más si hablamos de las emergentes, Claro. las zoonosis que están apareciendo, como la gripe aviar, que son el 75% de las enfermedades que nos pueden afectar a las personas. Por ejemplo, ¿el coronavirus fue algo así parecido también para que tengamos un poco esa visión? Sí, se habla de que en el mundo animal, en lugares remotos, puede haber miles de virus desconocidos para nosotros. Uno de ellos fue el famoso coronavirus, que ha habido además varios, ¿no? Y al final, muchas veces porque o bien los animales silvestres acaban acercándose a nosotros, como en este caso, o bien porque nosotros invadimos su medio, al final se facilita el contacto y esos virus o esas enfermedades del mundo animal pueden acabar afectándonos a las personas. ¿Y crees que en España esas políticas un poco de salud, de conciencia de que al final una cosa afecta a la otra, crees que en España la gente es consciente o todavía nos queda camino por recorrer? Yo creo que no, que por desgracia no se es muy consciente. Tenemos, como bien decías al principio, muchos animales de compañía y ahí están los veterinarios velando no solo por curar a esos animales, sino por evitar la transmisión de enfermedades de esos animales de compañía a las personas. Pero luego tenemos también el mundo de la ganadería, que mencionabas en un primer momento, y ahí también los veterinarios deben estar presentes evitando esa transmisión de enfermedades. La actividad de los veterinarios es de una actividad asistencial directa a los animales, pero también una actividad preventiva sobre la salud humana. Y el problema es que a día de hoy, en las políticas sanitarias en nuestro país, solo 1 euro de cada 100 se dedican a prevención. El 99% de los recursos se van a actividad asistencial humana. A lo mejor, desde luego, el término mejor prevenir que curar, habría que organizar un poco ese presupuesto. Te iba a preguntar, ¿qué implica esa decisión de eliminar o que al final ese veterinario sea voluntario para las personas y también para la ganadería? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Bueno, pues algo que es voluntario, yo creo que pues, lógicamente no se va a cumplir, ¿no? Este veterinario lo que iba a hacer es controlar más la ganadería, iba a efectuar más controles en cuanto al bienestar de los animales de la ganadería, en cuanto a su salud, en cuanto a la salud pública, es decir, en cuanto a la transmisión de enfermedades de esos animales a las personas, no solo de manera directa, sino con sus subproductos. Son animales que producen alimentos para las personas, entonces, por ejemplo, los huevos, la leche, que sean seguros para las personas, y luego también se iba a cuidar de que la producción fuera más sostenible. Todo eso tenía unas ventajas para todos como sociedad, para los consumidores de esos productos, pero también para los ganaderos, porque realmente iba a dar una mayor credibilidad a su producción
y esto los iba a hacer más competitivos e iba a facilitar, por ejemplo, la exportación de sus productos. Hubiera sido muy útil para implantar medidas más potentes de bioseguridad en explotaciones, evitar que aparezcan crisis importantes para la ganadería, como la de la enfermedad hemorrágica que hemos tenido, o otras que pueden ser importantes para salud pública, como la de la gripe aviar. Sí, eso ahora te iba a preguntar también. Sí, además si aparece eso, no solo es prevenir, sino el veterinario es el primero que está presente en ese nexo, exacto, en ese nexo de unión de la fauna silvestre con la fauna doméstica, y el que puede en ese momento detectar esos casos lo antes posible y ayudar a que la crisis sea lo menor posible. Justo con ese término, gripe aviar, ¿en qué situación se encuentra? ¿Hay término de pandemia, a lo mejor más en los animales? Porque se habla mucho, pero realmente no sabemos en qué situación se encuentra, por ejemplo, ya no a nivel mundial, sino en España o la provincia de Alicante, ¿en qué situación se está? Yo creo que ahora es fácil hablar de términos como esto por la experiencia previa que tenemos todos con el COVID. En los animales está siendo una catástrofe ecológica. El virus lleva circulando libremente y a su libre albedrío durante años, y en las aves está aniquilando a poblaciones de aves. Precisamente esa circulación y ese posible contacto con animales domésticos es lo que al final ha hecho, por probabilidad y por la capacidad de mutación que tiene este virus, que acabe afectando a poblaciones de animales domésticos y que acabe saltando de las aves a los mamíferos. Eso lo ha acercado más a nosotros, y de hecho ya ha habido casos puntuales de momento, pero todo es términos de probabilidad. Cuanto más virus hay en las aves, más posibilidad de transmisión a los mamíferos domésticos, más probabilidades tenemos de que eso se convierta en un problema serio. Y vosotros como veterinarios, para intentar frenar esta oleada, por así decirlo, ¿qué medidas estáis tomando también un poco? Bueno, pues lo que estamos pidiendo, estamos formando a nuestros veterinarios, eso desde luego, y lo que estamos pidiendo a las administraciones es que se invierta más en salud animal y se dote de más recursos. Y no se tomen medidas como esta de sacar a los veterinarios de las explotaciones ganaderas. Debemos pensar lo que decía antes, en algunos lugares remotos de nuestro país el veterinario es el único sanitario presente. Va a ser nuestra primera línea de defensa ante crisis como la de la gripe aviar, y por ello debemos cuidar de ello porque implica nuestra salud, no solo a la de los animales. Claro, y al final, ¿en qué situación en la provincia de Alicante se encuentran esas explotaciones ganaderas? Bueno, a ver, pese a todo, no hay que ser alarmista. Lo que nosotros abogamos es por una política que refuerce lo que ya hay cosas, no es que no haya nada. Las explotaciones ganaderas tienen controles, tanto oficiales como de veterinarios libres. Si bien es cierto que se ha demostrado con crisis como la de la enfermedad hemorrágica, por ejemplo, que esos controles podrían reforzarse y eso podría beneficiar, reitero, a los propios ganaderos, evitando que esas crisis sean tan graves, y podrían reforzar la salud pública y la seguridad para los consumidores. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que se refuerce realmente y se apueste por la sanidad animal como toca. Pues Gonzalo Moreno del Val, presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante, muchísimas gracias, sobre todo también por abrirnos un poco los ojos de una situación que a lo mejor no se habla tanto, pero al ser dos animales a lo mejor dejamos un poco ahí apartado, pero realmente puede pasar a los mamíferos, así que muchísimas gracias y encantado de tenerte aquí en el plato de información. Gracias a vosotros, muchas gracias.